El reciente episodio del Hormiguero donde se parodió a José Luis Ábalos con la frase «Sánchez no me ha llamado» ha dejado al descubierto no solo las tensiones internas del gobierno de Pedro Sánchez, sino también la cruda realidad de cómo opera la política en España. Este momento, presentado en tono humorístico, encapsula las traiciones, la frialdad calculadora y la falta de lealtad que caracterizan a un sistema donde las relaciones personales y las alianzas políticas son sacrificadas al menor indicio de que alguien ya no es útil para el objetivo final, mantener el poder a toda costa. Cuando José Luis Ábalos declaró en tono resignado que Pedro Sánchez no le había llamado tras su salida del gobierno, muchos lo interpretaron como una señal de cómo el presidente trata a sus antiguos aliados. Ábalos, quien fue una figura clave en los primeros años del sanchismo, defendiendo con fervor las políticas del PSOE y enfrentando los numerosos escándalos que salpicaron al gobierno, ha sido relegado al olvido una vez que dejó de ser necesario. Esta dinámica es un reflejo de cómo funciona el liderazgo de Sánchez. Una maquinaria implacable que premia la obediencia mientras eres útil, pero te abandona sin miramientos en cuanto dejas de serlo. En este contexto, El Hormiguero, con su habitual estilo de crítica disfrazada de humor, expuso estas verdades con un golpe maestro. La frase «Sánchez no me ha llamado», repetida con ironía en el programa, se convirtió rápidamente en un símbolo de lo que muchos sienten respecto a la política actual, un juego de poder donde la ambición supera cualquier principio de lealtad o moralidad. Pero el sketch del Hormiguero no se quedó solo en la anécdota, fue un espejo en el que se reflejan las fracturas internas del PSOE y la desconexión del gobierno con las preocupaciones reales de los ciudadanos. José Luis Ábalos, como ministro, fue una de las figuras más controvertidas del gabinete de Sánchez. Su implicación en casos polémicos, como el famoso del Quígate, donde facilitó la entrada al país de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea, dejó un sabor amargo en la opinión pública. Este episodio no solo puso en entredicho la legalidad de sus acciones, sino que también evidenció cómo el gobierno estaba dispuesto a pisotear las normas internacionales para satisfacer sus propias agendas ideológicas. Durante ese tiempo, Ábalos fue una de las piezas clave en el engranaje del sanchismo, defendiendo lo indefendible y enfrentando las críticas que, en realidad, deberían haber recaído sobre el presidente. Sin embargo, ahora que Ábalos ha sido apartado, parece que todo ese esfuerzo y lealtad han sido olvidados. Su comentario de que Sánchez no lo ha llamado tras su salida del gobierno no es solo una anécdota, es una declaración que revela la frialdad con la que el presidente maneja sus relaciones personales y políticas. Pedro Sánchez no es un líder que valore la lealtad o la reciprocidad, es alguien que ve a las personas como herramientas, descartándolas cuando dejan de ser útiles para su causa. Esta actitud no es sorprendente para quienes han seguido de cerca la carrera política de Sánchez. Desde que llegó al poder, ha demostrado una y otra vez que no tiene reparos en traicionar, manipular y mentir si eso le garantiza mantenerse en la Moncloa. Lo hizo cuando llegó al poder tras una moción de censura basada en alianzas oportunistas con partidos que, en otras circunstancias, habrían sido sus adversarios naturales. Lo hizo cuando prometió no pactar con Podemos y luego les dio carteras ministeriales clave. Y lo ha hecho con figuras como Ábalos, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, a quienes utilizó mientras le sirvieron y luego descartó sin miramientos. El sketch de El Hormiguero no solo fue un momento de humor, sino también un acto de valentía. En un panorama mediático dominado por la corrección política y la complacencia hacia el poder, es refrescante ver un espacio que se atreva a criticar y ridiculizar a los poderosos. Pero esto también plantea preguntas importantes. ¿Por qué son tan pocos los medios dispuestos a cuestionar al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué tantos periodistas y analistas parecen más interesados en defender la narrativa oficial que en investigar y exponer la verdad? La respuesta está en la estructura misma del poder mediático en España. Durante años, el gobierno ha trabajado para controlar el discurso público, utilizando subvenciones, presiones y alianzas estratégicas para silenciar a las voces críticas. En este contexto, el humor se ha convertido en una de las pocas herramientas que quedan para desafiar la hegemonía ideológica del sanchismo. Programas como El Hormiguero, con su capacidad para llegar a millones de espectadores, desempeñan un papel crucial al mantener viva la crítica y alentar a los ciudadanos a cuestionar lo que se les dice. Sin embargo, reírnos de figuras como Ábalos o Sánchez no es suficiente. La mofa es un desahogo temporal, pero no cambia la realidad de un sistema político que sigue operando con total impunidad. Si queremos un cambio real, necesitamos ir más allá del humor y pasar a la acción. Esto implica exigir responsabilidad a nuestros líderes, apoyar a los medios independientes que se atreven a cuestionar al poder y, sobre todo, participar activamente en el debate público. El caso de Ábalos es un recordatorio de que nadie está a salvo en el mundo del sanchismo. Hoy es él quien ha sido descartado, mañana podría ser cualquier otro.
Esta dinámica de traiciones constantes no solo es destructiva para las personas involucradas, sino también para la estabilidad del país. Un gobierno que se guía por la ambición personal y la manipulación no puede ofrecer el liderazgo que España necesita. El episodio de El Hormiguero también pone de relieve la importancia de la libertad de expresión en una democracia. En un momento en que tantas voces críticas son silenciadas, es vital que existan espacios donde se pueda hablar abiertamente y sin miedo. Pero esta libertad está bajo amenaza. Desde las leyes Mordaza hasta la censura en las redes sociales, estamos viendo cómo se intenta controlar lo que podemos decir y pensar. Si no defendemos nuestra libertad de expresión, corremos el riesgo de perderla para siempre. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que José Luis Ábalos ha sido víctima de una injusticia, o piensas que esto es simplemente el precio de jugar en el mundo de la política? ¿Qué te parece el papel de El Hormiguero en este contexto? Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo para que más personas puedan conocer esta historia. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones. Aquí seguiremos hablando claro, denunciando los abusos del poder y defendiendo la verdad, porque creemos en una sociedad donde la libertad y la justicia prevalezcan sobre la manipulación y la mentira. Únete a nosotros en esta lucha por un cambio real. Haz que tu voz cuente y súmate a esta batalla por la verdad y la libertad. El episodio de El Hormiguero donde se aborda la figura de José Luis Ábalos no solo representa una anécdota humorística, sino que marca un punto de inflexión en cómo la sociedad española comienza a percibir y reaccionar ante los juegos de poder y las traiciones que caracterizan al actual gobierno. La frase "Sánchez no me ha llamado", más allá del tono jocoso con el que fue presentada, revela una verdad cruda: el funcionamiento de un sistema político que prioriza la utilidad momentánea sobre la lealtad y la ética, dejando tras de sí un reguero de alianzas rotas, escándalos ocultos y un cinismo que ya no sorprende, pero que sigue indignando a una parte creciente de la ciudadanía. En este contexto, José Luis Ábalos es más que un simple peón descartado por Pedro Sánchez, es el ejemplo más reciente de cómo las figuras que alguna vez fueron indispensables para consolidar el poder de la izquierda progresista en España acaban siendo sacrificadas cuando dejan de servir a los intereses de su líder. Ábalos, que fue uno de los rostros más visibles y controvertidos del sanchismo, pasó de ser un aliado estratégico a un símbolo del descarte político. Su protagonismo en episodios polémicos como el del Quígate le valió críticas feroces, pero también una defensa acérrima por parte del propio gobierno, que ahora parece haberlo relegado al olvido, evidenciando la naturaleza utilitaria de las relaciones políticas en el círculo de Pedro Sánchez. Sin embargo, este no es solo un caso aislado de traición política, es un reflejo de algo mucho más profundo y preocupante. En el ecosistema político actual, liderado por la izquierda progresista, la retórica de unidad y justicia social choca constantemente con una realidad de ambición desmedida, manipulación y un desprecio absoluto por los valores que dicen defender. Pedro Sánchez ha demostrado ser un maestro de la estrategia, capaz de alinear fuerzas dispares en su beneficio, pero también de abandonarlas sin pestañear cuando los vientos cambian de dirección. Esto lo hemos visto no solo con Ábalos, sino también con otros aliados que, tras ser utilizados como herramientas políticas, fueron descartados sin miramientos. El segmento de El Hormiguero no fue solo una sátira, sino una radiografía de cómo la opinión pública comienza a cansarse de este espectáculo de egos y ambiciones. La frase "Sánchez no me ha llamado" resonó porque encapsula una percepción generalizada, la de un gobierno que traiciona no solo a sus propios miembros, sino también a los ciudadanos que confiaron en sus promesas. En un momento en el que el país enfrenta desafíos enormes, desde una economía en crisis hasta una división social cada vez más pronunciada, ver cómo los líderes políticos se enredan en luchas internas y traiciones personales es un recordatorio de por qué tantos españoles han perdido la fe en sus instituciones. Pero esta situación también pone en evidencia un problema aún mayor: el control del discurso público y la falta de medios dispuestos a confrontar a los poderosos. En un panorama mediático donde la mayoría de las cadenas y periódicos parecen más interesados en proteger al gobierno que en informar a la ciudadanía, espacios como El Hormiguero se convierten en un oasis de crítica y libertad de expresión. La sátira y el humor pueden parecer herramientas menores, pero en un contexto de censura y corrección política, tienen un poder inmenso para abrir debates y cuestionar narrativas oficiales. Sin embargo, no podemos depender solo del humor para cambiar las cosas. Necesitamos una ciudadanía activa, informada y dispuesta a exigir transparencia y responsabilidad. El caso de Ábalos debería ser una llamada de atención para todos nosotros. Nos muestra cómo funciona el juego del poder, pero también nos recuerda que no podemos seguir aceptando estas dinámicas como algo normal. La política no tiene por qué ser un campo de batalla donde solo sobreviven los más despiadados. Puede y debe ser un espacio donde los líderes trabajen verdaderamente para el bienestar de la sociedad. Pero para que eso suceda, necesitamos actuar.
Necesitamos cuestionar, exigir y, sobre todo, participar. No podemos quedarnos en la comodidad de la crítica desde el sofá, debemos ser parte activa de la solución. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama? En primer lugar, apoyar a los medios y espacios que se atreven a desafiar al poder, como El Hormiguero. En segundo lugar, informarnos y no dejarnos llevar por las narrativas oficiales sin cuestionarlas. Y, por último, hacer uso de nuestra voz y nuestro voto para exigir un cambio real. Porque si algo nos enseña el caso de Ábalos es que el poder, cuando no se controla, tiende a abusar. Y ese abuso no se limita a traicionar a sus aliados, nos afecta a todos, porque se traduce en decisiones que priorizan la ambición personal sobre el bienestar colectivo. El final del reinado de Ábalos dentro del círculo de Sánchez no es el final de esta historia. Es solo otro capítulo en un libro que sigue escribiéndose, donde los protagonistas cambian, pero las dinámicas permanecen. Pero si algo es seguro, es que este episodio ha dejado una marca en la opinión pública, un recordatorio de que detrás de las risas y las mofas, hay verdades incómodas que debemos enfrentar. La pregunta ahora es, ¿qué haremos con esa verdad? ¿Seguiremos riéndonos desde la distancia, o utilizaremos esta oportunidad para exigir algo mejor? Déjanos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que José Luis Ábalos merecía un trato diferente por parte de Pedro Sánchez? ¿Qué opinas del papel de El Hormiguero en exponer estas dinámicas políticas? Comparte este vídeo con tus amigos, porque necesitamos que más personas participen en esta conversación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. La verdad está ahí, pero depende de nosotros hacerla visible. Únete a la conversación y hagamos que nuestra voz cuente. La lucha por una política más justa y transparente comienza aquí y ahora.